El clásico no tuvo dueño, lo saludamos a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. No me diga que no gritó la última jugada. Sí, lo grité. No me mienta. No, lo grité. Bien. Y cuando levanté la vista y vi que seguían jugando, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Esa ¿Por pelota qué? estaba adentro. Bueno, Es rarísimo lo que ocurrió. Es muy rarísimo. raro, es muy raro. Que lo explique la física, si puede, ¿no? Me parece, puede ser, a ver, lo digo desde el desconocimiento, me lo preguntaba anoche. Puede ser también las características de las pelotas que ahora son más livianas, que tienen otra... Porque es muy raro lo que pasó. Alguien le pegó un patadón y no lo Es muy raro el mostraron. efecto, ¿no? Tomó mucho Es muy efecto. raro, claro. La pelota iba con el impulso al arco. Sí, aparte fueron dos piques, obviamente. El más sorprendente es el último, el que estaba ahí cerca de la línea. Pero ya comenzó a picar una vez, picar dos veces. Es decir, cuando pica varias veces, los efectos tienden a no ser tan pronunciados. Sin embargo, es el último extrañísimo. picó en la línea y salió. No me pregunten cómo. Están los memes que dicen que fue alguien de arriba, ¿vio? El Diego. Bueno, el Diego, se lo cita al Diego, claro que sí. Vaya uno a saber. Igual hubiera resultado injusto. Me parece que, el empate le cae. que no era justo que River se llevara el triunfo en esas condiciones. Pero bueno, en los clásicos no siempre hay justicia. Sí, Nosotros... no iban a devolver los puntos, ¿no? Igual. No, de ninguna manera. Yo recuerdo clásico de los 90, cuando no le podíamos ganar a Boca. Mire usted, qué lindo. Que perdíamos partidos de manera increíble. Buenos recuerdos trae usted. Sí. Que habíamos jugado... teníamos mucha más posibilidad que yo y terminamos perdiendo el partido, por lo cual tampoco íbamos a... No. Pero sí, fue rarísimo, lo de ayer fue raro. Bien, Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, después de este desahogo, Sí. vamos a hablar de lo que tiene que ver con las deudas de las provincias. Está bien. En algún momento planteamos el acuerdo que hubo entre la Algunas en Argentina y los verde, acreedores. ¿no? Algunas en verde. ¿Cómo? Algunas en verde, en dólares. Sí, la mayoría. Sí. La mayoría. Lo que vamos a hablar y lo que vamos a dejar en claro en este análisis, ¿cuáles fueron las condiciones que asumieron las provincias en ese periodo de endeudamiento que fue muy fuerte, que puso en jaque a las finanzas y que habla de la irresponsabilidad que en muchos casos se asumió en un endeudamiento en dólares a tasas muy altas, tasas que eran mucho más altas que en cualquier otro lugar del mundo y que hoy ponen a la Argentina en este escenario. La Argentina acordó, el gobierno nacional, con los acreedores privados, todavía está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, hay allí un debate que además ha sumado la denuncia, la querella que ha presentado el gobierno nacional por lo que consideran son severas irregularidades en la toma del crédito por 45.000 millones de dólares por parte del gobierno de Mauricio Macri, pero la mayoría de las provincias se han encontrado en un escenario similar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, el acuerdo del gobierno con los privados facilitó muchísimo la posibilidad de que las provincias pudieran también avanzar en ese acuerdo, aunque todavía hay muchas, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que no han logrado un acuerdo. ¿Te parece que hagamos este análisis? Bueno, vamos. Dale, lo vemos. Y no existe la ingenuidad política en esto, porque en algún momento decía, bueno, pero el dólar que se prometía estabilidad. No hay manera. En ese sentido no hay excusa, ¿no? Porque La muchos que lo Argentina utilizan. inició un camino sin red, sin red, y en condiciones que eran absolutamente más leoninas que las que podía asumir cualquier otro país en el mundo. Y esto es lo que vamos a intentar analizar. A ver. A un año del inicio de los procesos de reestructuración de deuda subsoberana, porque aquí estamos hablando de las provincias, ya son 7 las provincias argentinas que cerraron canjes por unos 5.300 millones de dólares. Otras 5 esperan llegar a entendimiento para conseguir mayores plazos de repago y recortes en los cupones de interés por otros 7.700 millones de dólares. La última en concretar el acuerdo fue Entre Ríos, que recibió un respaldo del 97,15% de sus acreedores privados para canjear un bono por 500 millones de dólares con vencimiento en el 2025, el porcentaje de adhesión más alto de los procesos de reestructuración provinciales hasta ahora. La refinanciación le permitió a Entre Ríos estirar 2 años el plazo de repago del capital de la deuda y reducir, fíjate vos, la tasa de interés del 8,7 vigente al 6,9 promedio, el cual le va a permitir un ahorro de unos 117 millones de dólares hasta el 2023. ¿Por qué decíamos condiciones leoninas? Porque no hay lugar en el mundo que pague intereses del 8,7 en dólares.
8,7 en dólares. Mientras aparecían planchados los créditos en dólares, en la Argentina se pagaban el 8,7. Bueno, por eso las condiciones que tuvimos que enfrentar y por la que hubo una asfixia para muchas provincias. La más encaminada a seguir un acuerdo es Jujuy, que el 5 de marzo anunció haber llegado a un principio de acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores para la reestructuración de un bono que vence en el 2022 por 210 millones de dólares, con un interés también del 8,8%. Hablamos de endeudamientos muy altos, con intereses altísimos. Esto es lo que decidieron aceptar las provincias en medio de lo que fue esa fiesta de ingreso de dólares que dejó a la Argentina, como ya sabemos. 4 provincias siguen con negociaciones abiertas. Una es el Chaco, 250 millones de dólares. La Rioja, 200 millones de dólares. Tierra del Fuego, 200 millones de dólares. Y acá aparece Buenos Aires, con 7.148 millones de dólares, la principal deuda a reestructurar en la Argentina. Fíjate, Mariano, que hemos hecho en este análisis una descripción de provincias que durante el macrismo estaban gobernadas por el Cambiemos, pero algunas y muchas gobernadas por el peronismo. Sí. Es decir, gobernadores peronistas que se sumaron a esa lógica. Sí, sí. Buenos Aires es la más complicada. En abril del año pasado, Buenos Aires ofreció a los tenedores de sus 23 bonos en dólares nuevos títulos con un periodo de gracia de 3 años, un recorte del 55% del interés y del 7% en el capital, con una extensión promedio de los bonos a 13 años. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el objetivo del gobierno de Kicillof es ahorrar unos 5.000 millones de dólares hasta el 2030 y dar aire a las arcas provinciales que de lo contrario deberían pagar en los próximos 4 años cerca del 80% del total endeudado por la provincia a acreedores externos. Porque este es otro ítem. No solo se endeudó mucho, no solo se pagaron altos intereses, sino que además eran a corto plazo. Claro. Era una deuda que había que pagar ya. A casi un año de aquella oferta, la propuesta fue prorrogada 13 veces y aún no consiguió el apoyo necesario. Todavía Buenos Aires no logra ese acuerdo. Bueno, este es un escenario que hay que tener muy en cuenta. Cuando se plantea la deuda del Estado, es la deuda de todos. Sí, claro. La deuda del Estado es la deuda de cada uno de nosotros. ¿Y cómo impacta? Bueno, impacta en esto, en una caída del Producto Bruto, en mayor desempleo, en una desaceleración de la economía. La plata que podría ir a viviendas, a escuelas, a rutas, a desarrollo productivo, va a los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Bueno, un grupo de financistas. Sí, sí. Más aún, es mucho más grave lo que ocurrió a nivel nacional, porque si se confirma las sospechas que existen, ingresaron 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que ingresaron por una puerta y se fueron por la otra. Sí. Porque hubo una fuga de capitales de 75.000 millones de dólares. Es decir, eso no generó nada para la Argentina. Es un endeudamiento brutal que se terminó yendo para acreedores privados, para tipos que vieron el negoción de quedarse con esa plata, mientras la Argentina se empobrecieu, se endeudó y ahora hay que pagar esa plata. Y también se endeudó internamente, ¿no? Porque bien haces en remarcarlo. Cada una de las provincias está muy, pero muy complicada con el tema de toma de deudas. Claro. De la reestructuración. No es solamente que se endeudó el gobierno nacional, sino también que para el interior, para cada una de las gobernaciones, de las provincias, también hay una deuda allí que hay que afrontar y que es muy difícil de hacerlo. Absolutamente, porque además, por más de que se patee un par de años, en algún momento hay que pagarla. Sí, claro. Esta deuda hay que pagarla. Esa deuda que no dejó nada a la Argentina, que nos dejó más pobres, más vulnerables, con menor capacidad productiva, con mayor desempleo. Es una deuda que se fue por otro lado, por la fuga de dólares. Entonces, hubo algunos que vieron ese negocio, se llenaron de plata, mientras el país se empobrecía. Bueno, la larga historia de la deuda externa en la Argentina, ¿no? Pablo, muchísimas gracias, muy interesante. Abrazo grande. Me voy a chequear a ver si no entró la pelota. Fíjate. Yo creo que ahora fue gol. Fíjate, menos mal que no había viento. Chao, hasta luego.